Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. Tras el colapso del puente en el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo, las autoridades cantonales y provinciales se activaron. Desde la prefectura se evalúa la colocación de un nuevo puente Bailey. Pero esto, ¿cuánto tiempo tomaría? Vamos a ver los detalles en el siguiente reportaje. Aproximadamente durante 20 días permanecerá cerrada la vía Loac-Santo Domingo, esto tras el colapso del puente en el kilómetro 82. Cabe destacar que el 27 de febrero se reportaron daños en este mismo sitio, por lo que se intervino provisionalmente. Lo que aceleró un poco fue el incremento en el caudal del río, que yo le repito que fue el detonante, uno de los detonantes para que se afecte la estructura. Esta emergencia vial ha ocasionado malestar a distintos gremios, y es que a más de no contar con esta arteria vial de importancia nacional, las rutas alternas no estarían en las mejores condiciones. Las vías alternas, por decir, de aquí de Yuriquín, que sale a los bancos, Quito, está hecho pedazo. A nosotros como pueblo de Yuriquín nos afecta porque vivimos de la melcocha, vivimos de los negocios. Ya esto ya sabíamos lo que iba a pasar, ya se sabía, pero ya debían de pronto hacer algo. Pero mire, ahorita espero que pase lo peor para intentar hacer algo. Nosotros pagamos un peaje todos los días, pagamos un peaje de ahí, cientos y miles de camiones que pasan por aquí y la vía no sirve, sinceramente no sirve. Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, detalló que con esta afectación vial toda la cadena logística y de suministros del país queda interrumpida, costándole al sector productivo un poco más de 10 millones de dólares diarios. Además, enfatizó que quien debería asumir la competencia es el EMETOP. Este convenio tripartito mal ha dado entre el Ministerio y los GATS, lo único que ha determinado es que tenemos una vía sin fecha de terminación de obra, por eso es que estamos como estamos. Como una medida urgente se prevé la colocación de un puente Bailey, sin embargo aún no existe fecha de cuándo iniciaría el traslado o de su instalación. Hemos puesto a disposición del Ministerio de Obras Públicas la maquinaria, las camas bajas que tenemos dentro de nuestra institución, el material férreo que se requiera para la ubicación de ese puente y nuestros ingenieros civiles. Con el cierre de esta carretera, los conductores deberán hacer uso de rutas alternas, como por ejemplo, Tinalandia, La Florida a Yuriquín, o si no, La Florida, La Montúfar a Yuriquín. Ambas estrictamente para vehículos livianos, mientras que para los vehículos pesados se encuentra habilitada la vía Las Mercedes, Los Bancos. Más de 220 familias enfrentan inundaciones en sus viviendas en dos sectores rurales de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. El colapso de un muro los mantiene anegados ya por 4 días. El agua ingresó a todas las viviendas tras el rompimiento de un muro y alcanzó casi el metro de profundidad, causando daños en los enseres de los habitantes. En segundo, en minuto, cuando se inundó fue rapidito porque el agua corriera. 220 familias están afectadas en los recintos La Delia y Puerto de Luna de la parroquia Pimocha en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Tienen con este problema más de 96 horas. Durante el día pasan en carpas y en las noches duermen en un albergue. Desde alrededores de las vecindades, todos ellos que están con el agua adentro han venido aquí a estar durmiendo. Para poder alimentarse, reúnen entre todos y lo hacen una vez por día. Nos organizamos, a uno pone los que tiene $2, $3, ahí nos organizamos y recogemos. Por ahí nos ayudamos entre nosotros mismos. Para dormir se turnan. En la casa comunal entran unas 40 personas y otros lo hacen en 8 carpas. Allí pasan la noche entre mosquitos y el agua que los rodea. Sus casas continúan invadidas por el agua, por ello algunos han enviado a sus pequeños a otros lugares. No baja mucho el agua y estamos todavía aquí allá afuera, pero nos da un poquito de miedo porque nos falta un accidente. Hasta ahora les han entregado 2.500 litros de agua para el aseo. Sin embargo, ellos piden más, no tienen empleo y los días continúan y el nivel del agua no baja. Mientras tanto, cerca de 2.000 familias de 14 comunidades del cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo quedaron incomunicadas a causa de las fuertes y constantes lluvias, ocasionando el desbordamiento del río Cayanga, arrastrando animales, árboles caídos, piedras y lodo. La comunidad Playa es la más perjudicada. Se registró la destrucción de 4 puentes y 12 kilómetros de vía de segundo orden. Esta zona, que se considera ganadera, enfrenta inconvenientes para transportar sus productos. Imagínense, el agua ha comido los potreros, han llevado toda la vía que va arriba a Tapay. Se llevó la propiedad.
de pérdida, por ejemplo, el potrero, la vía, todo está, pues. ¿De qué se puede decir? Que tal vez algún animal más se fue, no sé, no puedo decir. Ve a la ganadería todos los días con la lechecita a entregar a los lecheros y al pueblo mismo que se entrega. Pues. ¿Y eso ha sido una pérdida? Una pérdida, y ahora qué para hacer nada, no hay paso. Y las plantaciones de banano y arroz son las más perjudicadas por las lluvias. Según el Ministerio de Agricultura, existen alrededor de 25.000 hectáreas de cultivos afectados en todo el país. Así lucen las plantaciones de banano en la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Los productores aseguran que existe una afectación del 80%, daño que surgió luego del vendaval suscitado la noche de lunes. Recuperarlo, 10 meses y ver qué podemos nosotros procesar o cosechar de lo que ha quedado. Mientras tanto, así, totalmente bajo agua se encuentran los cultivos de arroz en el recinto Tres Postes de la provincia del Guayas. Agricultores aseguran que el 10% de los sembríos están afectados. No obstante, ellos garantizan el abastecimiento de arroz en el mercado. Porque específicamente nuestra zona no es toda inviernera, ¿no? Es una parte veranera, otra parte inviernera. Entonces nosotros sí garantizamos la producción óptima para el mercado. En Guayas se registran más de 11.000 hectáreas afectadas, según información del Ministerio de Agricultura. La situación es similar en la provincia de Los Ríos. Así lucen los cultivos de arroz en la parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo. Más de 3.000 hectáreas han sido afectadas de forma parcial. En forma de destrucción total, que ya no vale los cultivos, tenemos 350 hectáreas. Y de parte del Banco Ecuador igual hay una cartera de préstamos para estas personas que han perdido de una u otra forma. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Las pérdidas son millonarias. El cálculo todavía no lo está levantando el Ministerio de Agricultura. A escala nacional se han perdido alrededor de 25.000 hectáreas y más de 8.000 animales han sido perjudicados por la época lluviosa. Desde el Ministerio de Agricultura se asegura que actualmente técnicos levantan información para cuando baje el nivel de agua, entregar kits subvencionados de acuerdo a las necesidades de los productores. Autoridades de los gobiernos seccionales de Napo y Sucumbíos piden al gobierno nacional la maquinaria decomisada a la minería ilegal en varios sectores de Napo, para así reparar las carreteras en los cantones y la red estatal E45 destruidas por la falta de mantenimiento. Ante la falta de mantenimiento de la red estatal en gran parte de la E45 en las provincias Napo, Orellana y Sucumbíos, las autoridades seccionales le han propuesto al gobierno nacional que la maquinaria incautada por la minería ilegal pase a su administración, puesto que en estos cantones la maquinaria es incipiente. Entonces es fundamental contar con más maquinaria y ahí vemos que hay mucha maquinaria que bien pudiéramos utilizarla para hacer un trabajo con el mismo gobierno articulado para las vías estatales y para las vías rurales que requieren intervención en mantenimientos, en socavones, colocación de alcantarillas, mejoramiento de puentes, que es lo que se complica cuando hay inundaciones. Me encuentro en la estatal E45 de Tlaxcala, Amazónica. Esta vía vial conecta a las provincias de Napo con Orellana y Napo con Sucumbíos. En varios tramos en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento, por lo que las autoridades seccionales de estas tres provincias han solicitado al gobierno nacional se les otorgue la maquinaria incautada tras operativos por la minería ilegal en este sector para mitigar las causas del invierno, pero también mejorar las condiciones viales en todo este sector. El gobierno provincial, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales necesitamos la maquinaria para poder contrarrestar ante la lluvia y el invierno que estamos atravesando los daños de las carreteras. Tras operativo en febrero del año 2022, más de 170 retroexcavadoras fueron incautadas por las autoridades en diferentes sectores de Napo que eran operadas en la minería ilegal. Estas se deterioran ahora a la intemperie. Transportistas consideran que la Amazonía ecuatoriana debería contar con vías en mejores condiciones, pero que la realidad es preocupante. Vías y puentes lucen en condiciones intransitables. Eso ya lleva años tras años y nadie hace por arreglar la vía Loreto Coca, jefe.
Más de 300 kilómetros de vía en mal estado se registran en la E45, en los tramos desde la Y de Narupa a Loreto, Y de Narupa a Baeza y Baeza a Lago Agrio. Mientras tanto, en el mundo, la región mediterránea enfrenta una sequía récord en medio de su temporada invernal. Como consecuencia, las restricciones al uso de agua se han implementado en 3 países. Estefanía Vaca nos acompaña y nos trae la información. Así es, el Centro Común de Investigación publicó su informe de sequía en el Mediterráneo, que afecta a la región desde diciembre del 2023. En medio del invierno, la sequía en zonas de Italia, España, Malta, Marruecos, Argelia y Túnez produce los primeros impactos críticos, como en la agricultura, en los ecosistemas, en la disponibilidad de agua potable y en la producción de energía. El 1 de febrero en Cataluña, España, se declaró estado de emergencia por sequías, con estrictas restricciones hídricas, porque las reservas de agua cayeron por debajo del 16%. En Portugal también se registraron niveles bajos de líquido vital y se ordenó la misma restricción. En Cerdeña, Italia, el escenario fue más extremo, porque se detectó que los depósitos de agua estaban al 50% de su capacidad. Y en Marruecos, país que ha enfrentado sequías por 6 años consecutivos, se registró un nivel críticamente bajo de agua en los embalses, con un llenado promedio del 23%. En el país se prohibió el uso de agua dulce para la limpieza de carreteras, el riego de parques y algunas áreas agrícolas. ¿Qué prevé el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? La organización asegura que las olas de calor y las sequías serán más frecuentes y severas en muchas regiones en las próximas décadas. Además, una grave reducción de las precipitaciones, lo que se traduce en que esta grave crisis de agua podría llegar eventualmente al resto de continentes en los próximos años. Estados Unidos impuso una multa millonaria a Gunvor por actos de corrupción en Ecuador. La sanción a la empresa comercializadora de petróleo equivale a más de $600 millones. Se trata de la multinacional Gunvor, una de las empresas comercializadoras de materias primas más grandes del mundo y que en las últimas horas se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, específicamente por prácticas corruptas que involucran el supuesto pago de más de $97 millones a funcionarios del extinto Ministerio de Hidrocarburos y de Petroecuador. Pagos que habrían ocurrido entre los años 2012 y 2020, es decir, durante los gobiernos del expresidente Rafael Correa y Lenín Moreno. Según las investigaciones que se remontan al año 2021, a cambio de estos pagos, funcionarios ecuatorianos de alto nivel aparentemente ayudaron a empresas de fachada de Gunvor a obtener derechos para una serie de contratos de préstamos de petróleo con Petroecuador. Es así que la sanción que se contempla a Gunvor es de $374,6 millones y la confiscación de $287,1 millones, un total de $661,7 millones. La resolución incluye una ayuda financiera de hasta 93 millones por parte de Gunvor para que se resuelvan las investigaciones de las autoridades suizas y ecuatorianas sobre estos mismos ilícitos. Tras conocerse esta noticia, la Fiscalía General del Estado mencionó que esta condena se da en el contexto de la causa en la que fue sentenciado también en Estados Unidos Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, a través del intercambio de información, recordando que además en el país varios exfuncionarios de Petroecuador, así como la empresa Gunvor en Ecuador, enfrentan un proceso penal denominado Caso Alianza por el delito de cohecho. Ahora lo que compete en el país es que la Procuraduría General del Estado inicie con el proceso de recuperación de los fondos sancionados. La fuerza pública ecuatoriana no podrá detener a Jorge Glass. El gobierno mexicano negó el pedido de Ecuador de entrar a su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente, quien se encuentra a la espera de un asilo político por parte de ese país. Que Ecuador no está autorizado para ingresar a la sede de la Embajada de México en Quito fue confirmado por la propia canciller mexicana Alicia Bárcena. Declaraciones que las hizo en medio de una cadena radial de ese país, afirmando además que no se puede aceptar ese pedido porque eso violaría la inmunidad diplomática de la embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador. Creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede.
De que van a entrar a la embajada, nunca. Respuesta que se dio horas después en que la Cancillería de Ecuador solicitó a México el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura de Jorge David Glass Espinel. Recordemos que la detención de Glass fue dispuesta en enero pasado por la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el exfuncionario y exbinomio presidencial de Rafael Correa lleva más de 70 días al interior de la Embajada de México en la capital, bajo la calidad de huésped, a la espera de una respuesta del asilo político por parte de las autoridades mexicanas. Una posibilidad que, según afirma la canciller, se está analizando. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis. México siempre ha sido un país muy de mucha acogida para los hacinados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política. Eso es lo que estamos evaluando. ¿Qué tanto es una persecución política Jorge Glass? El ex vicepresidente Jorge Glass es investigado en el caso Reconstrucción de Manabí por el presunto delito de peculado. A esto se suma además que la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares que le permitieron la libertad condicional al ex vicepresidente y a otras 22 personas que se favorecieron de estos recursos legales. Los magistrados argumentaron que fueron improcedentes porque pretenden interrumpir los efectos de sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad. El presidente Daniel Noboa cumplió sus 100 días de gobierno en medio de una declaratoria de guerra interna y aumento de tributos. Las decisiones tomadas en este periodo se han dado bajo acuerdos entre los socialcristianos y los correístas. La presidencia le llegó antes del 2025. Con la edad mínima para ser presidente, Daniel Noboa así se convirtió el pasado 23 de noviembre de 2023 en el primer presidente millennial de Ecuador. De autodefinición centro-izquierda, aunque de cuna empresarial, Noboa inició su periodo enfrentando uno de sus más grandes desafíos, la débil caja fiscal. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares. A partir de aquí, y entre voces de pactos, llegó el primer proyecto de ley económico urgente, que en esencia presentaba cambios tributarios. Sin una mayoría parlamentaria, Noboa logró que el Pleno le aprobara la normativa en menos de 20 días y con el apoyo mayoritario de bancadas como el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Señores. Pero pronto llegaría la mayor prueba de fuego. Con una avanzada crisis de seguridad y la fuga de alias Fito, cabecilla de la banda terrorista a Los Choneros, el gobierno enfrentó la peor página del conflicto delictivo nunca antes visto y con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Son miembros de la banda delictiva Los Tiguerones, que con fusiles, granadas y otros explosivos secuestraron a los trabajadores de este medio público para lo que se presume era enviar un mensaje al jefe de Estado. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. A objetivo militar se elevó a más de una veintena de bandas terroristas y con ello dar inicio a la búsqueda de cabecillas y sus miembros. Las cárceles también se intervinieron. Con operaciones conjuntas entre policías y militares, se irrumpió en los reclusorios para realizar una limpieza y retomar el control de estos centros carcelarios que a su interior contaban con una serie de beneficios. Cantidad de módem, conexiones, cables. Hemos encontrado alrededor de 1000 municiones. Para dormir, para descansar, para ocupar una cama, un colchón, todo era dinero. Noboa, cobijado en esta crisis, hizo otro movimiento, esta vez con medidas de impacto, pues el nuevo proyecto económico urgente se centró en el financiamiento de la guerra. El Parlamento, entre lavadas de manos y otros argumentos, finalmente aprobó un aumento del IVA y más tributos. Esto con una amplia mayoría, al igual que otras reformas que han sido enviadas por el Ejecutivo.
con resultados de un bloque de seguridad que ha detenido a más de 11,000 personas, 280 de ellas identificadas como terroristas y 12 individuos abatidos. Noboa ha llegado a ganar terreno que habían perdido otros gobiernos. Y es que el alto y rápido impacto de la gestión en materia de seguridad, de una necesidad primaria que tenía todo un país, que llegó a tener tasas de mortalidad con picos, 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes, hizo que Noboa llegue a su día número 100, con niveles de aprobación que no se habían tenido desde el retorno a la democracia. Se estima que al menos 500,000 de ecuatorianos viven en Nueva York, Estados Unidos. Daniel Noboa se reunió con parte de la comunidad para abordar varios temas, entre ellos el TPS, medida que podría solucionar la realidad migratoria de algunos de nuestros compatriotas. Un coro de niños, hijos de inmigrantes ecuatorianos, lo recibió en Queens, Nueva York. Daniel Noboa, presidente de la República, anunció en este encuentro con la comunidad los resultados de sus 100 días de gobierno. Ayer, en 6 horas, logramos que el riesgo país caiga 150 puntos y que suba 1.4% los bonos del Ecuador. Eso significa que el mundo está empezando a creer en el Ecuador como nosotros creemos en nosotros mismos. Se pronunció acerca del pedido de TPS o estatus de protección temporal para inmigrantes indocumentados ecuatorianos ante el conflicto armado interno que vive el país. Nosotros estamos haciendo lo nuestro en el Ecuador peleando la guerra, pero hay mucha gente que está a buen camino o ya llegó y necesita la oportunidad de trabajar. No quieren que le regalen nada, quieren que le den la oportunidad de trabajar. El TPS es visto por la comunidad migrante como la vía para poder regularizarse. Es el caso de jóvenes profesionales que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran bebés y que debido a su situación irregular, hasta la actualidad no pueden ejercer las profesiones para las que se prepararon en las universidades estadounidenses. Le pido que continúe abogando ante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el presidente Joe Biden, para que esto se haga una realidad. Es todo lo posible, es lo que más pido a Dios, que haga algo por los inmigrantes que viven muchos años acá. En el evento, la canciller Gabriela Sommerfeld hizo anuncios sobre nuevos servicios para migrantes en el exterior. Para el mes de junio, para ser exacto, la apostilla ya será virtual. Tendremos e-visas, tendremos las cédulas consulares también digitales. Tendremos los documentos en general vendrán siendo digitales para que desde la comunidad, de su casa, de sus celulares, ustedes ya puedan hacer los trámites y no tengan que desplazarse hacia los consulados. Según las autoridades ecuatorianas, el aporte de los migrantes en los Estados Unidos hacia la economía del país es de $5,000 millones. La comunidad ecuatoriana es una de las que más empresas ha abierto en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, también se reunió con el presidente Noboa en el marco de su agenda por Estados Unidos, quien fue informado además de que en los últimos días de 20,000 migrantes compatriotas solicitantes de asilo que vivían en albergues municipales, hoy solo quedan 10,000. Eso quiere decir que evidentemente han encontrado lugares de trabajo y un sitio donde vivir de forma autónoma. Noboa compartió con la autoridad de Nueva York que empezará a aplicar políticas de incentivos de empleos para reducir la migración. El mandatario entregó la nacionalidad ecuatoriana a los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense y también recibió un reconocimiento por el condado de Queens. Con 4 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra, la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea no aprobó la proforma presupuestaria 2024. A pesar de ello, ya corre el plazo de 10 días para que esta pase al Pleno de la Asamblea Nacional. No ha sido aprobada la moción presentada de aprobar el informe a la proforma del presupuesto general del Estado. La Comisión de Régimen Económico y Tributario no logró llegar a un acuerdo para aprobar el informe de la proforma presupuestaria 2024. Con 4 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra, la Comisión no logró aprobar este presupuesto y su programación cuatrianual 2024-2027. Al no ser aprobada la moción, se remitirá el informe con esta consideración y con el cuadro de votación al presidente de la Asamblea Nacional. Para algunos asambleístas, esta proforma reduciría rubros de diferentes instituciones, por lo que votaron en contra. ¿Por qué el presupuesto sube y sin embargo que sube, hay un decremento en cada uno de los sectores? Que le han bajado a la educación, al IES, le han bajado a la salud.
mientras que otros de la bancada oficialista propusieron que el presupuesto se apruebe por unanimidad. No todos los sectores van a estar de acuerdo con la conformación de un presupuesto. Se ha elaborado una proforma presupuestaria austera, real. Aspiro que esta votación sea unánime. Ahora ya corre el plazo de 10 días para que dicho informe, a pesar de no ser aprobado, llegue al Pleno. De ahí la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar esta proforma. De no cumplirse el plazo, pasará al Ministerio de la Ley. Según la proforma enviada por el primer mandatario Daniel Noboa, el presupuesto sería de 35.556 millones de dólares, considerando valores como el precio del petróleo y la inflación. 13:29, continuamos con más noticias. Este lunes 4 de marzo culmina el plazo para que las organizaciones sociales y políticas interesadas en realizar campaña electoral por el sí o por el no se inscriban en el Consejo Nacional Electoral. Con corte al viernes 1 de marzo se inscribieron apenas 3 organizaciones. A 34 días de que arranque la campaña electoral de la Consulta Popular y Referéndum 2024, las opciones sí y no cuentan ya con organizaciones sociales y políticas interesadas en promover su postura. El plazo para que concreten su inscripción en el Consejo Nacional Electoral finaliza este lunes, pero no será sino hasta el jueves 7 de marzo que se conocerá el listado de las organizaciones calificadas. Nosotros de manera inmediata procedemos a remitir a la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política para que realice el informe técnico correspondiente. Las primeras organizaciones en inscribirse para realizar la campaña electoral fueron los movimientos Creo y Construye por el Sí, Unidad Popular por el No, en 2 preguntas del referéndum, la 3 y la 4. Los grupos de la sociedad civil que sean calificados podrán acceder al Fondo de Promoción Electoral, valorado en $409.628, $204.814 para la campaña electoral que apoyará el sí y un valor similar para la opción no en medios de comunicación y vallas. El 7.5% del límite máximo del gasto electoral por cada opción. De acuerdo al calendario, la campaña electoral del referéndum y consulta popular se realizará del 7 al 18 de abril. Como una de las últimas resoluciones adoptadas por el CNE, se extenderá una invitación formal a 10 organismos e instituciones internacionales para que participen como observadores electorales durante el sufragio. Los observadores nacionales e internacionales que fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral únicamente deberán suscribir la ficha de acreditación, señalando que no tienen vinculación con los candidatos, organizaciones políticas o interés en los mecanismos de democracia directa. Mientras que la acreditación como observadores nacionales para personas de nacionalidad ecuatoriana domiciliadas en Ecuador y extranjeros que residan de manera legal y continúen en el país por al menos 5 años se podrá realizar del 6 al 13 de marzo. Y preste mucha atención, pues los ciudadanos que en los 3 últimos procesos electorales fueron miembros de una junta receptora del voto no volverán a integrar una mesa electoral. Así lo aseguró el pasado viernes el Consejo Nacional Electoral. Esta decisión se dio a propósito de la consulta popular que se desarrollará el 21 de abril. Sin embargo, existen excepciones, salvo el caso de las zonas electorales donde no se complete el número de ciudadanos necesario para integrarlas. Este lunes 4 de marzo, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, comparecerá ante el Tribunal Contencioso Electoral en la capital por una denuncia interpuesta por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, y por Mónica Jaramillo por supuesto proselitismo político. Según la autoridad electoral, concejales y asambleístas de la Revolución Ciudadana habrían pedido acudir como público a la audiencia establecida a las 10:30 en la capital. En otros temas, la Corte Constitucional ratificó la legalidad del estado de excepción decretado por el Ejecutivo. Según especialistas, el presidente deberá presentar argumentos detallados para renovar o solicitar nuevamente esta medida. Faltan días para que se cumplan 2 meses en que el presidente Daniel Noboa decretó en el país estado de excepción y la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Declaró constitucional esta medida. No obstante, en varios magistrados se evidenció discrepancias. Entre ellos, el presidente del organismo, Ali Lozada, y los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Daniela Salazar. Ellos consideraron que el primer mandatario no habría entregado datos suficientes para justificar el conflicto armado interno, así como tampoco habría presentado información sobre los 22 grupos criminales
criminales catalogados como terroristas. El constitucionalista Esteban Ron explica que este es un llamado de atención al Ejecutivo, quien tendrá que hacer un análisis cuidadoso en caso de ratificar un nuevo estado de excepción. Tiene en este momento ya los datos suficientes, los elementos fácticos como para ratificar. Lo único que tendrá que hacer es efectivamente demostrar la necesidad del estado de excepción y las medidas. También puede incluir en el mismo estado de excepción una justificación que están tomando medidas estructurales para ir cambiando la situación. Quien sostuvo que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho y no depende de la declaratoria de una autoridad pública fue el juez Enrique Herrería, ponente de este proyecto de dictamen aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional. Y aunque con votos recurrentes el estado de excepción fue declarado constitucional, para el experto Esteban Polo hay algo que llama la atención. Y basta hacer un análisis, por ejemplo, de la Corte Constitucional del año 2019 al año 2022. La Corte tardaba no más de 15 días, pero sí es llamativo que a la Corte le haya tardado 50 días en una cuestión que es tan delicada. En lo que va del estado de excepción son más de 11.000 personas las detenidas y de ellos 280 fueron capturados por terrorismo. Tras 7 horas de operativo, el bloque de seguridad que intervino en la cárcel de Bahía de Caracas tomó el control de este centro. Como resultado, en manos de los reos se encontró droga, licor, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. El operativo inició la madrugada de este sábado, con alrededor de 300 agentes de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes requisaron celda por celda de la cárcel de Bahía de Caracas, que posee 350 reos. Están realizando una verificación y una exhaustiva limpieza de la parte interior, es decir, tratando de mantener el control y la supervisión de toda la parte interior de este centro de rehabilitación. Al igual que en otros centros carcelarios, en este recinto el bloque de seguridad hizo el retiro de objetos prohibidos que se encontraban en poder de los reclusos. Se han encontrado varios de teléfonos celulares, artefactos eléctricos que están siendo sacados directamente de aquí del centro, al igual que todos los aditamentos extraños que se encuentran en las celdas de los PGLs que se encuentran internos. Esta intervención ocurre luego de un mes de que policías y militares también tomaran el control de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, lugar donde hallaron armas, electrodomésticos y hasta una impresora 3D usada para imprimir armamento. Hay mucha emoción en los turistas que visitan Galápagos por la erupción del volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina. El fenómeno natural puede ser apreciado desde las embarcaciones de turismo que navegan por el oeste del archipiélago. Galápagos vuelve a ser noticia a nivel mundial, esta vez por una nueva erupción del volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, que está en el extremo oeste del archipiélago, declarado como el primer patrimonio natural de la humanidad. Buenos días. Desde el guía naturalista Walter Campoverde, que está a bordo del yate turístico Grace, registró este video este domingo. Esta belleza emocionante, el momento de apreciar los ríos de lava, aproximadamente 8 ríos de lava fluyendo de la cumbre hacia la costa. Este hermoso espectáculo es habitual en esta zona del archipiélago. No representa ningún peligro para las personas, ya que la isla Fernandina no tiene asentamientos humanos. Estamos en un sitio donde la geología de Galápagos, la vulcanología es muy activa. Usualmente cada 3 o 5 años tenemos una erupción volcánica en las Islas Galápagos. El proceso es natural, por lo tanto las autoridades se limitan a monitorearlo y estudiarlo para comprender mejor la intensa actividad tectónica en este sector del globo terráqueo. En donde sí hay un impacto para los humanos es en el turismo, y es un impacto positivo, ya que la erupción se convierte en otro atractivo más para los turistas. Fue muy excitante levantar a todos nuestros huéspedes para que aprecien este espectacular momento. En esta animación del Instituto Geofísico del Ecuador se aprecia el punto exacto de la erupción y cómo los gases que se emanan desde el centro de la Tierra se desplazan hacia el oeste de las islas, hacia mar adentro. Por ello, según informó el Aeropuerto Ecológico de Galápagos, que opera en la isla Baltra, sus operaciones aéreas no se verán afectadas. Ambato celebra la 73ª edición de la Fiesta de la Fruta y las Flores. Los festejos se extenderán hasta el lunes 11 de marzo, por lo que el municipio solicitó al gobierno nacional que se apruebe un día de feriado local recuperable para las empresas públicas y privadas. Ambato retomó los festejos de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
por lo que la alcaldesa Diana Caiza solicitó al presidente Noboa que el lunes 11 se declare como feriado. El día de hoy, a través del decreto presidencial 188, nos han comunicado que el día 11 de marzo será realizado un día no laborable para nuestro cantón de Ambato. Por lo pronto, Ambato ya tiene su nueva reina, una joven profesional que se destacó entre 12 candidatas. Así las fiestas están en su mejor momento y para esta próxima semana se tiene previsto la bendición del pan, el desfile de la confraternidad y exposiciones de arte. Vamos a tener música en vivo, viernes, recitales poéticos, sábado y domingo música en vivo, así que todos cordialmente invitados. Con este feriado también se activa la cadena turística y productiva de la ciudad. Les invito a todos que vengan y nos visiten aquí en el mercado a saborear los platos típicos, los deliciosos batidos. Así entonces, el próximo lunes 11 de marzo será considerado un día de feriado aquí en la ciudad de Ambato. Así lo concedió el gobierno tomando en cuenta la importancia de la fiesta de la fruta y de las flores y será recuperado tanto por la empresa pública como privada. En la parte pública se pondrán de acuerdo con una hora de diaria. Y en la parte privada igual el patrono se pondrá de acuerdo con sus trabajadores. Lo importante es que estamos aquí con un Viva Ambato. Así Ambato da cumplimiento a la ordenanza con la realización de la fiesta de las flores y frutas, que fueron suspendidas en febrero pasado por temas de seguridad nacional. Este fin de semana se desarrolla en la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, la siguiente fase del proceso de admisión de nuevos alumnos a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. La Universidad Técnica de Cotopaxi recibió a cerca de 4.000 aspirantes que se presentaron a rendir sus evaluaciones de competencias y capacidades. Las universidades asistidas por la CENESID realizaron la evaluación dentro del proceso de admisión 2024, que incluye pruebas de aptitud numérica, aptitud verbal, razonamiento lógico, atención y concentración. De 1.200 aspirantes que han rendido ya su evaluación en una plataforma propia y al final de las evaluaciones ellos ya pueden conocer la nota. La Universidad Técnica de Cotopaxi recibió a miles de estudiantes que llegaron de distintas provincias del país para cumplir con esta etapa crucial en el proceso de admisión. Cerca de 4.000 aspirantes han acudido a nuestras dos sedes donde están aplicándose la evaluación de competencias y capacidades para las 31 carreras que oferta la Universidad Técnica de Cotopaxi. El ingreso a las universidades e institutos públicos del Ecuador es un proceso que requiere de mucha dedicación y esfuerzo. Los estudiantes acudieron con la ilusión de conseguir un cupo para ingresar a la universidad. Mi hermano es ingeniero agropecuario, entonces quiero seguir casi la misma rama que él. De hecho, apliqué para la carrera de veterinaria porque pues me gustaría mucho dedicarme a los animalitos y a curarlos. Quiero postular para educación básica. Me gusta mucho interactuar con los niños. Entonces espero que la Universidad Técnica de Cotopaxi me dé el cupo. En los exteriores del predio universitario, los familiares y amigos aguardaban la salida de sus seres queridos en medio de la incertidumbre. Tengan ya pues su trabajo, todas sus cositas, ¿no? Para que se puedan enfrentar a esta realidad que es la nueva vida, la nueva generación. Apoyar hasta las últimas consecuencias de nuestros hijos por el porvenir de ellos, para que sean realmente algo y puedan servir a la patria. Después de completar la evaluación, los estudiantes podrán elegir la institución de educación superior en la que se hayan inscrito.